Siempre hago la comparación de cuando vives en un pueblo pequeño. En un pueblo pequeño o te aman o te odian a muerte. Y con el estilo de Bukowski ocurre exactamente lo mismo. Tenía un estilo muy descarnado, muy cruel, con un lenguaje soez. Y ahí se lo montó bien, porque fue un autor que no se peleó jamás con su estilo. Él entendió pronto que ese era su estilo, que formaba parte de su identidad como ciudadano del mundo, como hombre y como escritor, y lo supo integrar perfectamente en todas sus novelas y en todos sus poemarios. El primer escritor que se ganó a lo largo de la historia el título de maldito fue Edgar Allan Poe, y el último que adquirió esta titulación de maldito fue Charles Bukowski. Nos hemos venido a este parque tan fantástico a grabar. Hay muchas aves, seguramente que las escucharán detrás en el vídeo. Me encanta este lugar para leer, es el Parque del Turren en Esplugas de Llobregat, Barcelona. Vamos a comenzar por este detalle de contarles a los lectores que nunca han tropezado con la figura de Bukowski, aunque es muy difícil porque es un escritor archiconocido y archicontrovertido debido a su estilo. Nace en 1920 en Alemania y en 1923 la familia se traslada a Los Ángeles, California, buscando una vida mejor. Pero 6 años más tarde, en el 1929, estalla la Gran Depresión, lo que se conoce históricamente como el Martes Negro, el crack del 29. La pequeña y mediana empresa se va a pique, la bolsa se desploma abruptamente y muchísimas familias se quedan en el paro sin trabajo, tienen que ir a comedores sociales, escasea muchísimo el alimento. El crack del 29 no solo repercutió en la economía estadounidense, sino también en la economía europea. Tuvo una infancia muy marcada por la violencia, tanto física como mental. También tuvo una madre muy sumisa que en ninguno de los momentos en los que él se vio violentado intervino a favor del hijo. El padre de Bukowski le daba palizas tanto a la madre como al hijo. Lo encerraba en el cuarto de baño y con la cinta de cuero donde él afeitaba la navaja, lo mandaba a desnudar, le mandaba quítate los pantalones, bájate los calzoncillos y le daba una soberana paliza. De esas palizas al punto, señores, ¿qué de mosquitos hay en el parque? Me están comiendo viva. Le daba tal paliza que él no podía ni siquiera sentarse. Bukowski, además de ser un niño maltratado, con una madre que tampoco intercedió por él, en el colegio, al ser alemán, sufría mucha discriminación. Y fue un niño que tuvo una infancia muy solitaria, tenía muy poquitos amigos y cuando llegó a la adolescencia, su refugio fueron los libros. Esto es muy común en grandes escritores que debido al aislamiento que sufren en la infancia o en la adolescencia, se refugian en el arte, en este caso en la literatura. Hay una escena en La senda del perdedor donde él está jugando, era el fin de semana y él está jugando con sus amigos al fútbol en la calle. Y el padre lo saca del juego y le dice, bueno, yo creo que ya tienes edad suficiente como para colaborar con las tareas de la casa. Y ya tienes edad suficiente como para manejar la cortadora de césped. Vas a cortar el césped y vas a recoger todas las hojas. Y vendré a verificar si has hecho bien el trabajo o no. Y la mínima hoja que vea, te llevas una paliza. Bueno, él se va, entra en la casa, hace el trabajo que le han encomendado. Cuando termina, llama al padre. El padre viene con la madre. Quien no ha leído La senda del perdedor, te la recomiendo. El padre viene con la madre, revisan ambos todo el césped del jardín y el padre le dice,
te has dejado una hoja. Se lo lleva al baño y allí le da la soberana paliza. Racismo en el colegio porque era alemán, era inmigrante, violencia doméstica. También tuvo una de esas adolescencias donde se te puebla toda la cara completamente de acné. A mí no me pasó, pero amigas mías que le ha pasado, la verdad que uno se siente como marginado, ¿no? Porque uno quiere, en esa edad uno quiere estar bien cookie, bien, bien listo para el ligoteo. Y bueno, sufrió mucho por todas estas causas. La senda del perdedor es el libro que recoge, como ya digo, la infancia y primera adolescencia y primera juventud de Bukowski, y ahí podemos ver reflejado toda la pobreza y todo el desaprovisionamiento que provocó la Gran Depresión. Lo pudo documentar con pelos y señales, no tuvo que acudir a ninguna fuente externa porque él lo vivió. ¿Cuál es la base de datos que usan los escritores para documentar sus historias? Dentro de toda la investigación que un escritor hace para documentar una novela, a veces toca escribir novelas que se desarrollan en lugares donde no has vivido o en países donde no has vivido. Bueno, nosotros hoy en día utilizamos mucho ChatGPT y ahí nos puede brindar una ayuda importantísima. Podemos elaborar un prompt y que ChatGPT nos ubique en tiempo y espacio en ese país o esa ciudad o esa aldea y nos cuente un poco cuáles son las costumbres socioculturales, qué se come, cómo se viste la gente, el lenguaje, los lugares que la gente acostumbra a visitar cuando va de ocio. Y luego está el factor emocional. En el factor emocional, siempre, 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 la base de datos es la del propio escritor. Y sobre todo si esos escritores, como es el caso de Bukowski, han tenido una vida de catastróficas desdichas, pues usan esa base de datos emocional que normalmente forma parte del estilo. Bukowski trabajó muchos años de cartero, tuvo una vida muy errante y tuvo unos padres que nunca jamás de los jamases lo apoyaron en el cumplimiento de su don, que era escribir. El alcoholismo de Bukowski no solo se comenta, también está muy documentado a lo largo y ancho de toda su obra. Aquí les he traído un libro, segundito, La enfermedad de escribir. Este libro lo compré durante la pandemia, compré muchísimos libros durante la pandemia. Soy una rata de biblioteca y mi casa está llena de libros. Tú entras en mi cuarto y hay libros, en el hall, en la entrada hay libros y en el cuarto de grabaciones que tenemos en casa también hay estanterías con libros. Pero este libro, La enfermedad de escribir, publicado por la editorial Anagrama, por el escritor Abel de Brito, es un recopilatorio de toda la correspondencia que Bukowski mantenía con amigos, editores de revistas, gente exclusivamente relacionada con el mundo editorial. El libro arranca en 1945 y termina en 1993. Bukowski muere en el año 94 de leucemia. Aquí en este libro, que como digo es la correspondencia privada, y cuando uno está hablando en privado uno se desahoga, da su opinión estricta y más sincera sobre el estilo de escritores tan conocidos como Dostoyevsky, Shakespeare, Hemingway, Ginsberg. En este libro encontramos muchas de las viñetas que Bukowski hacía para complementar los envíos que él hacía a las distintas revistas, escritos a mano. Bukowski bebía muchísimo y en muchas ocasiones de su vida empeñaba o vendía la máquina de escribir, pero no dejaba de escribir. Él empeñaba y vendía la máquina y ¿qué hacía? A las revistas que habían en aquel entonces, eran revistas físicas, él mandaba los relatos o los poemas escritos a manos y le hacía una viñeta. La enfermedad de escribir. Un libro donde Bukowski no deja títere con cabeza.